preocupación por el agua si no llueve o cómo estamos. Madre mía, yo ahí sí que la verdad ahora estoy empezando a preocuparme. ¿Sí? Mucho. Yo sí que me estoy preocupando porque aparte tengo una pequeña cabrilla, ¿no? Porque los tengo para entretenerme y tal. Y veo que cada día todas las orillas, todos los sitios están secos. Y vas andando y la tierra está sequísima, sequísima. Y no sé qué va a pasar. Si no llueve bastante, este verano tenemos un problemón gordísimo, tanto para el turismo. Hombre, nosotros, dentro de lo malo, si nosotros no tenemos agua para el consumo, imagínate cómo va a estar el resto. O sea, pero sí que podemos afirmar que, aunque tengamos sequía, está garantizado el suministro al pueblo. O sea, Madrigal en este caso tiene sus balsas y tiene sus... No, Madrigal coge directamente de la garganta, arriba del todo, entonces, que lo que quiero decir es que si nosotros no tenemos, lo cogemos a 7 kilómetros, quiere decir que somos de los primeros que cogemos agua, pero que si nosotros para beber no tenemos agua, hay un problema en toda la Vera y en toda Extremadura. ¿En qué punto harías un pleno extraordinario para hablar del agua? ¿Qué tendría que... O sea, ¿cuánto tiempo más sin llover, por ejemplo? Si para últimos de abril no ha llovido, empezaremos a tomar medidas bastante restrictivas. Porque aparte de que tengamos agua, me imagino el mes de julio y agosto sin haber llovido nada. ¿Y podemos sumar los incendios? Bueno, esa ya puede ser. De todas maneras, cuando llueve mucho, los incendios suelen ser más grandes. ¿Por qué? Porque hay más pasto. Ahora mismo el pasto se está rompiendo todo, no hay casi pasto. Y luego aparte nosotros, la verdad es que de medio ambiente están limpiando de la Junta, están limpiando todos los cortafuegos y todo ahora, y la verdad que está quedando bastante bien, que eso es muy importante para la hora de los incendios en verano. O sea que si miramos al futuro un mes sin llover, los alcaldes de la Vera se tienen que sentar y empezar a hablar de cosas serias. Sí, automáticamente yo creo que nos tendremos que reunir todos porque vamos a necesitar aguas de un sitio y otro, porque me imagino que hay pueblos que no tienen la suerte que nosotros tenemos de tener la garganta que tenemos, que es la que más agua tiene, pero va a haber muchos pueblos que pueden tener problemas y tendrán que abastecerse de esta zona, tendremos que ayudarnos unos a otros, pero me imagino que puede ser de que tengamos que abastecer a algún pueblo nosotros.